pasajeros, bienvenidos a un nuevo episodio. Muchas gracias por estar acá. Esperamos que no se hayan perdido el episodio anterior, en donde les contamos un poco acerca de nuestra experiencia como emprendedores. Gracias por los comentarios que nos dejaron. En esta oportunidad vamos a retomar un poquito acerca de la administración y el manejo de las finanzas, que era algo de lo que hablábamos en el episodio anterior. Y para eso les vamos a contar un poco. Muchas veces las historias como que tienen un inicio, luego van a tener como que un final feliz. Hoy les vamos a contar un poquito de una historia como todas las que les hemos contado, que es real. Y en esta oportunidad tenemos pues a Oscar, como en todos los otros episodios. Él nos va a contar de manera muy abierta parte de su experiencia con el tema de la deuda, cómo lo vivió él desde su pues inexperiencia o desconocimiento en su momento y todos los aprendizajes que había ido teniendo. Así que bueno, para empezar me gustaría preguntarte cómo empezó como todo ese tema de la deuda, ¿sí? Porque uno tiene como una concepción de que es algo malo, o cómo fue en tu caso, cómo empezaste como a interactuar con la deuda un poco en tu vida. Bueno, digamos que el tema de la deuda es algo que básicamente inicia por las necesidades que uno va teniendo, ¿cierto? Entonces como que la primera deuda que uno empieza a adquirir es como relacionada al estudio, es como lo primero que empecé como a tener, ¿sí? Ahí empecé como, pues quería estudiar, empecé como, bueno, necesito un crédito, la cosa, ahí fue como que empecé a entender, o mi primer contacto, llamémoslo, con el tema de deuda bancaria, ¿sí? Entonces cuando yo, digamos, empecé a hacer las averiguaciones de la universidad, de todo este tema, pues me fui por allá, digamos, a entidades bancarias y pues le pedían a uno un historial crediticio, pues yo no tenía eso. Yo me la pasaba pues solamente pues estudiando del colegio, eso recién salía como del ejército, y empecé, digamos, a verme como afrontado a esa situación de deuda. Adquirí una deuda, evidentemente en la universidad, y pues como muchos seguramente se identifican, pues evidentemente pagando el semestre, la universidad, entonces trabajé para pagar esa deuda. Perdóname, te interrumpo. ¿Cómo pagabas la universidad? ¿Quién te prestó el dinero? ¿Un banco? No, en este caso el banco no me lo prestó, sino fue una corporación, corporación de crédito educativo, que ellos como que le prestaban solo a estudiantes. Y cuando yo fui a la universidad me dijeron, mire, pues si usted no tiene, digamos, recursos, etcétera, esta entidad le presta a usted. Entonces yo fui a esa entidad y efectivamente que tenían como un convenio, llamémoslo ahí, con la universidad, y pues yo fui allá y empecé, digamos, a hacer el trámite. Entonces te pedían ahí como pues un historial, no sé qué, entonces que firme estas letras, y yo pues ni idea que era una letra, entonces pues bueno, yo la firmé, normal. Y ahí empezó mi camino, ¿no? Ahí empezó, yo dije, bueno, pues como que uno a través de lo que va viviendo va como entendiendo un poco el tema de cómo endeudarse, de esto, pero no lo tiene como tan claro. O sea, eso es como una plata que uno efectivamente pide prestado, pero es como en su primer contacto, como que uno dice, uy, qué bueno, ¿no? O sea, es chévere. Y sí, pues obviamente en estas perspectivas que uno no tiene el capital para pagar una universidad, pues es una ayuda, es valioso, es bueno, ¿no? Es bueno. Lo ideal, ¿cuál sería? Pues que obviamente uno tuviese el dinero o algo que le generara y pues pudiera pagar eso. Entonces fue como mi primer contacto así, llamemos, con la deuda, con el banco. Pues ahí viene el periodo, obviamente, donde uno empieza a estudiar, ¿cierto? Empieza a estudiar, a trabajar. Entonces entre ese trabajo y el estudio sale del trabajo y corre a la universidad en Transmilenio para poder llegar, digamos, a la universidad a estudiar, salir de ahí 10 de la noche a la casa, al otro día madrugar, y el ciclo durante toda la universidad de este proceso. Okay. Así fue. ¿Cómo funcionaba? Digamos,
cada semestre esta corporación financiera hacía los abonos a tu universidad o te dieron el dinero neto de la carrera y te ibas pagando? Lo que hacía la entidad era que le pagaba toda la carrera del semestre de una vez a la universidad. Entonces yo ya a la entidad como tal le pagaba mensualmente, digamos, la cuota del préstamo. Entonces, no sé, la universidad costaba, digamos, el semestre 2 millones de pesos, ellos dividían eso en los 6 meses y obviamente le agregaban unos intereses, unos fees y bueno, ahí hay unas categorías y pues yo pagaba, digamos, ese semestre mensualmente. ¿Cuánto tiempo te tomó saldar la deuda? Como ya... Digamos que yo no saqué, digamos, un crédito gigante, sino cada semestre yo cumplía con eso. Entonces, semestre que estudiaba, semestre que pagaba, pero en el mes iba pagando eso. Ok. Sí, pero pues claramente, o sea, si me costaba, no sé, 2 millones, terminaba pagando 2 millones 700, 2 millones 600, o sea, era un esfuerzo importante. Claro. Para poder, digamos, estudiar. Creo que ese fue como uno de los primeros episodios, llamémoslos, de enfrentarme a la deuda real, sí, claro. Que uno estaba en una entidad formal, etcétera, y pues obviamente uno quiere estudiar. Claro que sí. Yo, por ejemplo, si me voy un poquito más atrás, yo me presenté a las universidades públicas, traté como de pasar, pagaba los formularios, etcétera. Pues obviamente me frustré porque no pude como pasar en estas universidades públicas. Me presenté en varias veces, entonces como que al final dije no se me abre el camino y me dediqué al tema como a buscar algo, digamos, intermedio, ya, porque pues obviamente hay universidades que tienen unos costos mucho más altos, que obviamente uno quisiera estudiar allá, pero pues obviamente no le permite, o sea, ya es una deuda muy grande que su capacidad de trabajo no le va a poder cubrir. Entonces, claro, pues digamos que ahí es donde uno empieza a interpretar como la deuda como algo como wow, o sea, necesito el dinero. Eso es algo muy importante porque de pronto usted que nos está escuchando dirá, uy, no, la deuda es mala, huyámosle a la deuda, pero en este caso cuando se usa para alguna inversión, en este caso que fue para una carrera universitaria, un conocimiento que le va a brindar a usted una oportunidad de trabajo, le va a dar como la información para usted poder generar un empleo, porque puede ser que al final de su carrera usted diga, no, yo creo mi empresa, pues obviamente esa deuda le va a generar más adelante una inversión y va a retribuirle muchísimo más de los intereses que en este caso Oscar nos está contando. Pero cuéntanos un poco, digamos, en la medida que ibas avanzando laboralmente y todo, ¿qué otro tipo de deudas empezaste a adquirir? Y si tú consideraste que de pronto eran no tan buenas o cómo empezó a hacer esa dinámica. Bueno, en la medida en que uno va, digamos, avanzando en la vida, digamos, laboral, de estar en empresas y todo esto, pues obviamente uno se va rodeando de ciertos compañeros, amigos, etcétera. Y pues es cuestión como de tiempo que llega como la información, que tengo una tarjeta de crédito, por ejemplo, esa fue como una de las primeras cosas que yo, venga, ¿y cómo así tarjeta de crédito? Entonces, con una compañera de la oficina, no, es que hay un banco que nos están ofreciendo como una opción de tener tarjeta de crédito. Entonces resulta que yo averiguaba y decía, no, pero es que como yo no tengo historial crediticio en ningún banco, pues no me prestaban, ¿sí? Y lo que yo había sacado de créditos con la universidad y eso como así como una corporación, pues no contaba. Eso no aparecía ningún tipo de, digamos, de récord en eso. Entonces hubo un banco que en ese momento se llamaba el Banco HSBC, que me aprobó la tarjeta de crédito, como que ellos dijeron, me voy a arriesgar con este man, voy a prestar ahí 800,000 pesos tenía de cupo de crédito. Ahí tú ya tenías un empleo, un contrato fijo. Sí, yo siempre, digamos, en esa vida laboral empecé a trabajar como empleado. Okay. Y ahí, digamos, llega en ese momento como el tema de la primera tarjeta de crédito. Entonces, yo no entendía mucho, o pues prácticamente nada, simplemente sabía que eso tenía un cupo, sí, que yo podía ir a un cajero y sacar plata y que podía, digamos, de cierta manera ir a un lugar y pagar algo. Entonces yo recuerdo mucho que lo que yo quería como inicialmente era un televisor. Okay. ¿Sí? Entonces yo dije, pucha, quiero, o sea, un televisor. Y mi idea era
digamos que comprarlo. Pero lo que me pasó es que el cupo que me habían dado versus lo que costaba el televisor, pues no me alcanzaba. Okay. Eso era una parte. Sí. ¿Sí? Entonces yo utilicé el 100% de ese cupo, ya, y lo difería, no podía diferir. Ahí fue cuando uno llegaba como al lugar a donde ibas a pagar, que uno difería eso. Ahí es como que me enteré que uno podía decir a cuántas cuotas. Algo tenía idea porque pues el asesor que me ha dado la tarjeta de crédito me lo mencionó. Pero pues obviamente mi conocimiento en ese momento era completamente nulo de que era una tarjeta de crédito. Simplemente sabía que era una plata del banco que uno le pagaba y pues digamos que eso era todo. Y ahí pues yo el resto eran como ahorros, completé y compré el televisor, ¿cierto? ¿Y recuerdas a cuántas cuotas? Yo mandé eso como a 24 cuotas. Okay. O sea, eso fue súper largo. 2 años pagando. Claro, porque yo estaba en paralelo pagando, digamos, temas de la universidad todavía. Todavía, sí, okay. Yo estaba estudiando en ese momento todavía. Y digamos que por eso mi cupo era como tan chiquitico, o sea, 800,000. Pero lo que me dijo el asesor es, esto le va a empezar a dar un historial crediticio en las entidades bancarias y pues a futuro usted va a poder tener un crédito mejor. Sí, claro. Entonces, ellos le pintan a usted que, mejor dicho, eso es el gangazo, o sea, usted es el bendecido y afortunado de que le hayan dado la aprobación. Sí, obviamente pues es un producto. Cuando ya lo miras en una parte, digamos, más madura, más seria, con mayor conocimiento, pues es un producto financiero. Sí. Evidentemente cada quien, digamos, lo utiliza a su manera, en una perspectiva que puede llevarlo a lo que seguramente lo lleva a uno, que no sigan ese consejo, pero pues obviamente ya viene el tema de tarjetas de crédito, en donde yo empiezo a usar estas tarjetas de crédito, o esta tarjeta de crédito, con el televisor. Yo iba pagando la cuota y veía como, digamos, en el extracto, como que ya otra vez tenía un campito de plata, ¿cierto? Entonces yo dije, ay, yo necesito, no sé, recuerdo que creo que era como un pantalón que quería comprar, bueno, y me fui a un almacén y compré el pantalón. Sí, el pantalón costaba como 120,000 pesos en esa época. Entonces había ya pagado como, no sé, de cuenta unos 4 meses de cuota o 6 meses, que tal vez, y ya tenía ahí como unos, no sé, 400 o 300, no recuerdo bien, y usé la tarjeta de crédito para comprar eso. Entonces ahí fue cuando me di cuenta como que, oiga, la tarjeta de crédito es chévere, o sea, me permite adquirir esto cuando no tengo plata. Porque si había algo, y es, si yo tenía el capital en ese momento, como el efectivo, pues yo, digamos, lo compraba en efectivo. Te contaba. O sea, me pagaban el salario, yo decía, bueno, pago esto, ¿cuánto quedó? Tanto, pues voy a hacer esto. Pero cuando no me alcanzaba, yo decía, no, me toca como ahí, pero tengo la tarjeta de crédito. Entonces ahí, digamos, empecé. En esas, pues tú empiezas a tener, digamos, un crédito, un historial crediticio. Y recuerdo que me cambiaron de banco porque cambié de empresa. Yo pasé de una empresa que era como en el centro, el call center, y pasé a otro tipo de negocio. Y allá me ofrecieron un cambio de banco de nómina. Entonces allá la nómina era administrada por Bancolombia. Entonces ahí en medio de todo eso pues empecé a recibir promociones y que me querían dar la tarjeta de crédito American Express. Yo, buenísimo, vamos a aceptar la tarjeta de crédito American Express. Y cuando me llegó el correo y todo, que preaprobado, como 2 millones de pesos más o menos, yo decía, wow, aquí fue. La hice. Claro, porque tú empiezas, digamos, a imaginarte cosas, pero desconoces la base, pues, de todos los principios financieros. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero cuéntanos cómo en ese momento, si haz de cuenta que no tienes la información que tienes ahora, tú te ilusionaste con esa otra tarjeta, entonces ya eran 2. Sí, claro, ya eran 2, entonces yo ya venía pagando la otra y pues digamos que sí era llamemos un usuario muy cumplido, ¿sí? El usuario para el banco cumplido, responsable, yo pagaba mi cuota, o sea, mis papás me enseñaron precisamente eso, como que pague, o sea, primero lo que usted tiene que hacer es cumplir, responsable, todo eso, y pues bueno, digamos que eso venía con un chip ahí ya implícito y lo venía pagando. Cuando ya me dan la segunda tarjeta de crédito, que es la que te digo, pues yo ya tenía un cupo mayor, ¿sí? Entonces yo dije, no, acá ya, o sea, y empecé, digamos que, a utilizar la tarjeta. Entonces, no sé, iba con mis compañeros del trabajo,
no sé, a un restaurante o algo así. Entonces como que yo veía el chance, yo decía, no, yo no me voy a gastar la plata de mi salario, venga, yo pago con tarjeta y lo difiero a tantos meses para que me llegue pues la cuota bajita y buenísimo, ¿sí? Súper inteligente. Entonces yo en ese momento pues digamos que la usaba para aspectos, llamemos, no necesarios realmente. Yo cogía la tarjeta de crédito y no sé, digamos, si yo estaba medio corto de plata, porque a veces me pasaba eso, uno de universitario es la persona que menos plata tiene, porque tú estás a todas las fotocopias, comprando libros, o en esa época pues uno compraba muchos libros, tenía que gastar dinero en buses, en transporte, ir a la biblioteca. Hasta ahora pues digamos que ya venía desarrollándose el tema del internet con una mayor fuerza, pero todavía existía digamos mucho la consulta de ir a la biblioteca a leer, digamos que era. Entonces yo iba mucho al centro, a la universidad a la librería Luis Ángel Arango, y pues todo eso, copias, fotocopias y todo eso, pues obviamente uno andaba súper pelado. Entonces, obviamente como buen universitario salen todos los planes los viernes. Pues ¿qué salen los planes los viernes? ¿Qué hace uno? ¿Qué hace uno un viernes? Pues irse a tomarse unas cervezas. Entonces, pues yo iba con mis compañeros y eso, y a veces, digamos, yo decía, no, venga, yo pago y ustedes me dan a mí el efectivo, inteligencia financiera full, y yo pasaba toda la tarjeta. Entonces la cuenta, no sé, eran 60,000 pesos, ellos me daban ahí su aporte, y yo lo que hacía era diferir eso. Entonces yo, no, tengo acá efectivo. Entonces, claro, está esa sensación de tener plata. Ajá. Y entonces cuando tú miras el cupo, tú dices, no, yo estoy pero hecho, o sea, tengo dinero, ¿sí? Wow. Entonces ahí empezó como el tema, como, ok, oiga, qué chévere. Y pues obviamente está la sensación de poder adquirir lo que tú quieres rápido. Ya. Exacto, entonces los tenis, de marca, entonces el pantalón, ir a un restaurante, empezar a probar cosas nuevas, ¿cierto? Ir a lugares específicos donde pues nunca de cierta manera había tenido con la oportunidad de ir, así. Entonces empieza, obviamente, termino la universidad como en esa época también, entonces como que yo ya termino de pagar esos últimos 6 meses, pues la última cuota es pagar los últimos 6 meses que tú ya no estás estudiando, ¿sí? O sea, tú pagaste y pues tienes que seguir pagando, digamos, ahí lo que te queda, el rezaguito. Terminé de pagar eso, entonces yo sentí que ya, aquí ya puedo coger mi salario y me lo puedo, digamos, gastar como yo quiera. Ahora sí viene el disfrute de la vida, porque salí de la universidad, tengo mi cartón, entonces venga, yo lo presento y el salario va a estar endosado, va a triplicarse inmediatamente. Pues no. Digamos que en ese momento, pues sí, digamos que salí de la universidad, hablé con jefes y todo, oh, ya soy profesional, sí, le falta experiencia, entonces fresco, vaya desarrollándose, tranquilo, tal. Entonces, como que ahí sentí un poquito de desilusión frente, digamos, a ese aspecto como de graduarse en la universidad. Me estrellé un poquito con eso. Y bueno, pues yo decía, tengo las tarjetas de crédito, y pues ya tenía ahí, digamos, en ese momento 2. Las seguía usando, sí, pero las usaba, digamos, de cierta manera, entre comillas, responsablemente. ¿Qué digo responsablemente? Digamos que con lo que ganaba podía pagarlas. Ok, está ahí. Pero uno va avanzando poco a poco y evidentemente va empezando a adquirir una serie de necesidades que la sociedad le dice que usted debe tener. Que si usted no va a tal lado, si usted no tiene esto, si usted no tiene aquello, entonces usted empieza como... ¿Sentías esa presión? Sentía que no estaba como encajando al nivel que estaba como yendo, ¿sí? Porque pues obviamente, digamos, ya estaba en una compañía que era, digamos, grande, estaba con presencia en otros países, y como era en un ámbito de vehículos, de carros, entonces pues las marcas, y pues uno empezaba a ver como unos ámbitos diferentes. Yo decía, no sé, ahí me entró como el tema de necesito un carro, ¿sí? Me empezó como esa semillita ya, como tengo ya, soy profesional, quiero esto, ¿sí? Y todo pasa es que yo me subo en una buseta un viernes a las 5 de la tarde, súper cansado, una semana de trabajo, y quería llegar rápido a mi casa, súper rápido. Entonces, cogí la buseta,
Eso era por la avenida Boyacá, que eso es, digamos, al frente de Bavaria, eso... Estamos hablando de la ciudad de Bogotá. Estamos en la ciudad de Bogotá. Viernes 7 de la noche, 5 de la tarde. 5 de la tarde. Eso es así, o sea, eso no se mueve. Sí, y el tráfico es supremamente fuerte y empieza a llover durísimo. Yo estaba ahí en la buseta, pues parado ahí esperando a que eso se moviera. Se empezó a llenar todo de agua, entonces seguramente más adelante muchos vehículos sé que se atoraron. Entonces el caso es que terminé llegando a mi casa como a las 9 de la noche, súper molesto, con hambre, incómodo. Yo dije, no, necesito un carro. Entonces en ese momento hablo con mi papá, le digo, papi, yo creo que necesito un carro, porque es que esto de la buseta y no llega rápido, sí, tengo otro desconocimiento, ¿no? En carro o en buseta pues, iba a hacer lo mismo, pero pues yo veía que si estaba en carro cogía por otra vía y ya, okay. Sí, porque la buseta tenía en esa época pues sí o sí una ruta, no puede salirse de ahí, sí, entonces digamos que pensaba eso como solución. Entonces llegó mi papá, me hizo la pregunta, y bueno, ¿y cuál es su presupuesto? Uh-huh. Yo empecé a imaginarme, no, yo tengo mucha plata porque es que en las tarjetas de crédito yo tengo mucho dinero. Pues en mi escaso conocimiento en ese momento, yo dije, no, papá, pues yo creo que unos 8 o 10 millones. Pero yo no tenía ese dinero porque pues obviamente ahí habían cosas que ya me había gastado, ropa, muchas salidas así, digamos, cosas que uno no se va dando cuenta y ya está debiendo 600 en una, 500 en otra, 200. Entonces, cuando ya hago como los números y todo, llego y digo, no, o sea, yo necesito como más plata, o sea, yo no tengo ese dinero. Entonces tengo un amigo que trabaja en el sector financiero y me dijo, pues, hermano, vaya usted allá a este banco, tal, y ese banco ahorita está dando una promoción y le puede dar como un préstamo de carro si quiere y eso. Entonces yo me fui al banco y no sé qué. En ese momento pues las tarjetas que ya tenía. Perdón, ahí se me olvidaba algo, y es que en medio de ir a sacar ese crédito, hubo un banco que estaba dando unas promociones. Era como un banco digamos de buen nivel en Colombia, se llamaba el Citibank. Y estos locos me dieron a mí una tarjeta intermedia, como llamémoslo, como darle a usted un perfil, digamos, más senior, como más, sí, eres más caché, por decirlo algo, más top. Uh-huh. Y yo acepté esa tarjeta también. En ese momento yo estaba manejando ya 3 tarjetas y había olvidado eso, es porque en las 2 que ya tenía, yo ya había excedido el gasto y lo que hice fue hacer un avance de esa tarjeta del Citibank y pagué las 2 que estaba acá. Yo dije, ingeniero, pero pucha. Entonces, pero es netamente desconocimiento, by the way, o sea, eso obviamente, pues... Por supuesto. Entonces, cuando ya me acerco al tema del carro y que pues había hecho la matemática que te dije, pues no me daba y me acerco al banco, entonces pregunto cómo es todo el tema de los créditos para carro, entonces me dicen que no, que pues que te prestaban solo el 90% y que tenía que ser un vehículo nuevo. Y pues un vehículo nuevo, pues como mínimo eran 30 o 40 millones hacia arriba, entonces pues era un dinero importante. Entonces dije, no puedo. Entonces el asesor me ofreció un crédito de libre inversión, que era con una tasa de interés mucho más alta y pues el valor que daba como matemática, porque pues ellos internamente hacen la consulta centrales de riesgo, sus hábitos de pago, etcétera, y le asignan un cupo, y me asignaron como algo como 8 millones y medio y me premiaron con otras 2 tarjetas de crédito porque resulta que era como un paquete, o sea, como una promoción. El combo. El mega combo. Entonces, en ese momento me dieron el crédito de libre inversión acompañado de 2 tarjetas de crédito. Una tarjeta de crédito de no sé qué cosa, Visa, y otra Mastercard, en donde las 2 como tal, una se complementaba con la otra y tenía beneficios y pues era un cupo dividido en las 2, algo así. Entonces una tenía cuota manejo, la otra no, y que la ventaja, yo, buenísimo. O sea, ya eran 5 tarjetas de crédito. Ya eran 5 tarjetas de crédito. Y tu dinámica era, seguramente mucha gente se siente identificada y dice, yo estoy haciendo lo mismo, pagando con dinero de una lo de las otras 2. Correcto. Así tú la librabas. Así es. Entonces, o sea, ahí en ese momento...
digamos, ahí es donde empieza un poco como la situación empiezas a tenerse una situación más seria. Claro. Y ya lo vas a ver. Cuando yo llego y acepto estas 2 tarjetas de crédito, pues ya tenía las otras 3, compro el carro, ¿sí? Y pues es un carro viejo, ¿sí? Porque pues no tenía más capital. Y yo era consciente que si hacía un avance o algo, pues yo ya no iba a poder cubrir con lo que ganaba ese dinero. Entonces yo dije, no, yo, o sea, sí o sí, me enfoco a tener un carro de este presupuesto. Porque pues no, si yo hago un avance y trato de tener un carro de mayor valor, no voy a poderlo cubrir. Entonces sí era un poquito consciente de esa matemática, digamos, básica, pero yo no tenía muy claro los temas de tasas de interés, más la cuota de manejo, acompañado de los ciclos, tampoco los entendía muy bien. Yo lo pagaba, sí, pero en algunas situaciones no me detenía, digamos, a pensar muy bien en eso, porque, digamos, el salario que tenía me permitía, digamos, cubrir las tarjetas. Y a mí se me ocurrió fue que, pues, para tener mayor flujo de caja, o sea, mi salario y no tocarlo, hacer un avance de esa de Citibank para pagar las otras 2 que ya tenía. Y al recibir estas 2 nuevas, pues yo dije, no, acá ya tengo para poder abordar cualquier tema que necesite, ¿sí? Como el carro era viejo, yo empecé a andar en mi carro y pues como buen carro viejo le empezó a fallar de todo. Me recuerdo que lo primero que me pasó con el carro es que empecé a andar en el carro y un día empezó a echar humo como un tren, esa vaina. Entonces se dañó y pues ¿qué tocó? Tarjetazo, pero tarjetazo en avance. A 36 cuotas. A 36 porque resulta que el banco en esa época, si tú hacías avances, se seteaba por defecto 24 o 36, era algo así. Te lo difería automáticamente. Y ellos te dan la posibilidad que si tú llamabas y querías como diferirlo a menos, pues lo hacían. Pero que tranquilo, o sea, no se preocupe. Tómese su tiempo. Eso automáticamente es a 36 y eso usted le permite elegir. Pues yo me sentía tranquilo, o sea, realmente digamos que es un portafolio que yo, si lo miro desde una perspectiva de comodidad, es muy cómodo, tiene muchos beneficios para gastar, ¿sí? Pero ahí se estaba gestando una situación bien compleja, porque yo seguía usándolas, sí, pero entonces yo ya seguía usándolas adquiriendo una deuda mayor incluso. ¿Por qué lo digo? Digamos, yo ya no pagaba la gasolina, por ejemplo, el carro, tarjeta de crédito. Y recuerdo muchísimo que en un momento en donde ya estaba gastando mucho más, porque pues obviamente, pues tú con carro, ¿qué haces un fin de semana? Pues camine para tal lado, ¿sí? Y en ese momento pues yo estaba, digamos, empezando una relación y como que las cosas se prestaban como, vamos para el Neusa, vamos para el Neusa, vamos para tal lado, vamos para tal lado. Hay fiesta en la casa de no sé quién, vamos. Entonces... vamos a tal lado, compremos el trago, que estos locos ponen la comida, entonces tarjeta. Entonces cuando una estaba en rojo que no pasaba, entonces yo, no, espere, usamos esta chinga, esta pasó, para adelante y así. Y uno empieza a vivir, pues evidentemente, digamos, a disfrutar. Creo que uno se mete a disfrutar mucho las cosas, ¿no? O sea, pues... poder vivir esas experiencias, ir a no sé dónde acampar, pegarse pequeños viajes a Fusa, ir a Villeta, cosas de ese estilo, pagar un hotel, todo con tarjeta, todo. Y el salario seguía siendo lo mismo. O sea, cuéntenos en los comentarios, ¿cuál es esa frase que usted se dice a sí mismo o esa verdad que usted se quiere convencer a sí mismo de cada vez que hace tarjetazo o pasa tarjetazo y difiere, no sé, una cubeta de huevos a 12 meses o lo que sea, un viaje o lo que sea? Entonces, en tu caso, tú decías, vida solo hay una y vamos al disfrute. Sí, pues yo dije, o sea, uno pone su esperanza, realmente lo que se me pasaba en ese momento era, yo ya soy profesional, ¿cierto? Viene un salario mejor para mí. Ese era como en mi cabeza, en mi mente, porque pues ya va a pasar un proceso y es natural pensarlo, ¿sabes? Claro. Es un momento en donde uno, digamos, termina su universidad y dice, yo ya soy profesional, voy a ir, solo me espera un buen salario. Yo claro. O sea, a mí lo único que me espera en este momento es un buen salario. Cosas buenas, sí. Y pues sí, está bien, obviamente estás en ese camino, pero digamos que fue
muy equivocado porque pues uno no sabe qué viene. Sí, yo siempre fui, digamos, como muy constante, súper comprometido en el trabajo, haciendo las cosas como lo mejor que podía hacerlas, ¿cierto? Yo decía, va, eso se va a pagar, o sea, una certeza y una tranquilidad. Entonces yo decía, no hay problema. Y todo empezó, digamos, como lentamente a llenarse. No tomó mucho tiempo, estaba hablando de un periodo de no más de 8 meses, quizá un año. ¿Sí? Wow. En donde ya las tarjetas de crédito empezaron, digamos, a llenarse. Pero, ¿cómo decirlo? A llenarse es porque yo cogía el cupo de esta y pagaba ya 2, y este cupo incluso acababa de pagar 3, y yo seguía gastando. Y acá pagaba otra de esta, entonces obviamente tenía tarjetas de crédito que eran con un cupo muy chiquitico, porque era pues las primeras que yo ya tenía, entonces tenían unos cupos muy chiquitos, y las otras ya tenían un cupo grande. Entonces lo que yo me imaginaba que pasaba era que como yo cumplía con el pago, lo que solían hacer era como incrementarlo un poco más, y eso pasó en unas de estas tarjetas. Incrementaron un poco más los cupos porque las cifras que yo empecé a pagar eran pues grandes, eran 1.200.000, 1.500.000, pero era producto de hacer un avance de acá y pagarla aquí y acá. Más o menos, para darnos una referencia a todos, tu cuota era, digamos que hipotéticamente 1.500.000, ¿de cuánto era tu salario en ese momento? Era más o menos 1.800.000. 1.800.000, ok. Entonces, claro, ahí yo lo que hacía era tratar de no tocar eso, por si las moscas, ¿cierto? Sí. Pero al final lo tenía que usar, porque igual yo tenía gastos, yo cubría parte de esto, por decirlo de alguna manera, sacaba como el 70% de los mismos tarjetas de crédito, ¿cierto? Y pagaba los rezagos, llamemos, el otro 30% con algo de mi salario. Sí. Entonces, yo sí pagaba algo de las tarjetas de crédito con mi salario, pero era muy mínimo, y las otras tarjetas cubrían eso a punta de avances, ¿sí? Eso colapsa en el momento en que yo no me fijo de manera correcta en los cortes de las tarjetas de crédito. Okay. Entonces resulta que la tarjeta de crédito de Citibank es súper chévere, pero que si tú te equivocas, o sea, si tú pagas tarde una vez, te penalizaban. Yo no sabía eso. Entonces en ese momento, ¿cuál era la penalidad? Ellos reducían, digamos, te daban un cupo de 5 millones y tú podías hacer avance de los 5 millones, ¿correcto? Pero si tú una vez te demorabas, te penalizaban y ellos te limitaban el avance al 50%. Claro. Entonces, y claro, lo hacen como mecanismo de protección, porque lo que dice, pues evidentemente es que si usted no paga a tiempo, pues obviamente es algún problema financiero. Entonces ellos se autoprotegen como no permitiendo que usted pueda retirar en avances todo. Y ahí fue donde colapsó todo, porque yo en esos meses me excedí de manera drástica en el gasto. Celular nuevo, hagamos esto, compremos ropa. Me excedí muchísimo, más salidas, más viajes, disfrutar, o sea, sobre todo como esa parte. Y yo sentía como que eso era como el camino correcto, ¿sí? Como o sea, y fresco, que pues usted es profesional, va a venir el mejor salario, va a venir un mejor cargo. Y yo venía aplicando, buscando trabajo, todo. Entonces yo estaba como tranquilo en eso, y yo me ponía en mi cabeza, no, un salario de tanto, voy a cubrir eso fácil, no sé qué. Cuando me bloquean la tarjeta, pues resulta que yo necesitaba, en ese punto yo ya necesitaba en avances casi los 5 millones de pesos completos para cubrir por lo menos 3 tarjetas, porque ya el gasto que había acumulado era tan alto que no podía cubrirlo. Como me bloquearon eso, automáticamente solo pude pagar una. Y empezó un proceso súper difícil, porque pues obviamente incumplí en una de las grandes, entonces la bloquearon. Entonces a ti te llaman amistosamente a las 7 de la mañana, a las 8, a las 9, a las 10, luego a las 5, los fines de semana, ¿sí? Son tu despertador. Entonces empieza una situación bien difícil, en donde te empiezan a buscar y a decirte qué hubo y qué pasó y por qué se demoró y cuándo va a pagar. Entonces no, sí voy a pagar, pero no sé qué. Entonces esa presión, obviamente, esas llamadas, y empieza con 2 bancos al tiempo, porque yo incumplí en 2.
Y las otras tarjetas chiquiticas, pues no le hacían ni cosquillas a las otras. O sea, yo hacía los avances de acá, pero yo pagaba, no sé, 2,5 acá y me faltaban 300,000 para lograr cubrir esa. Entonces, claro, eso fue un proceso demasiado difícil en ese periodo y pues en ese desconocimiento del manejo de esos portafolios. Pues evidentemente lo que pasó es que incumplí. O sea, incumplí en esas cifras grandes de pago, no podía cubrirlas. ¿Tú recuerdas cuánto tiempo estuviste como en la misma rueda, tratando como de solventar? No, pues es que ahí fueron ya después, posteriormente, o sea, digamos, hay un momento en donde claramente eso colapsa, ¿no? Y pues ahí ya venía una dinámica larga de, no sé, un año, calculo yo. Pero el problema es lo que viene futuro, que lo que viene futuro es pagar toda esa deuda grande, ¿sí? Entonces, ahí afortunadamente me senté con otro banco y ese banco analizó como mis comportamientos de pago, dijo, pues podemos hacer algo. Usted está con moras y cosas, pero aún así podemos comprar carteras y no sé qué, y centralizar esto y hacer esto y podemos hacer esto. Y yo dije, sí, esa es la solución. Entonces estos locos compraron toda la cartera de todas las deudas y lo que sucedió ahí es que me dieron el dinero para pagar cada una de esas tarjetas por medio como de una transacción interna que ellos se hacen, como que se cubren ahí, y concentraron toda esa deuda con ellos, ¿sí? Obviamente en el sector financiero pues eso es un muy buen cliente, o sea, yo al final era un buen cliente para ellos en esa perspectiva ya madura y correcta, ¿cierto? Para uno es un susto el berraco porque está incumpliendo en todos los aspectos, está haciendo mal las cosas y pues lógico. Entonces lo que hice fue centralizar todo con un banco, pero como la deuda ya era grande, ya era un valor en millones de pesos superior a los 7, 8 millones de pesos, entonces pues lo que hizo el banco fue fresco, tranquilo, acá nosotros le ayudamos, no hay problema. Centralizaron todo, pagué el resto, cancelé todas las tarjetas de crédito, quedé como, haz de cuenta, con una deuda con el banco, ¿sí? Pero esa deuda la conectaron con una tarjeta de crédito diferente, que era como una tarjeta Gold, algo así. Habían como Platinum, Silver, Gold, y bueno, niveles ya las niveles. Otras, sí, esos niveles de niveles. Entonces, lo que hice en ese momento fue centralizar. Eso me ayudó mucho porque me permitió organizarme financieramente después de una serie de errores. Entonces, digamos que fue grave, sí, fue difícil. Seguramente muchas personas pueden estar escuchando y dicen, pucha, estoy cometiendo el mismo error, o uy, qué bueno enterarme y no hacerlo, ¿cierto? Digamos que existió ese mecanismo de solución. Ese mecanismo de solución permitió dos cosas importantes hasta ahí. Y es que, número uno, me permitió hacer un pare y organizarme mentalmente. Entonces, mentalmente me organicé, fui consciente de todos los errores que cometí a nivel financiero, de gastar más de lo que tenía, ¿cierto? Y segundo, entendí un poco más la profundidad del negocio financiero, de los bancos. Los bancos tienen muchas herramientas que le permiten a uno apalancamiento y demás. Y eso es muy valioso, eso me ayudó muchísimo. Pero pues claramente venía ya un futuro en donde sí o sí tocaba cubrir. Entonces hubo un stop, hubo un pare ahí, hubo un momento, no puede seguir igual. Entonces ahí lo que empecé fue, claramente me tocó esa deuda diferirle a mucho tiempo más, ¿sí? 36 meses creo que fue. Y lo que empecé fue a coger mis recursos y una muy buena parte de esos recursos a cubrir eso. Pero eso me costó años. Eso no me costó unas semanas. No, obviamente. Me costó años. Y pues en ese camino, obviamente, paralelamente, pues uno va escalando también a nivel empresarial. Yo seguía con los mismos enfoques de voy a buscar un nuevo empleo, voy a buscar unos nuevos enfoques. Y pues digamos que se iban, gracias a Dios, dando estos nuevos los caminos. Avances. Exacto. Pero me tomó años. O sea, bajito, para poder cubrir el 100% de toda esa deuda fueron como 3 años, casi 4. ¿Y tú qué le dirías a alguien que nos está viendo hoy y tal vez apenas está arrancando como esa vida financiera que a todos como que nos hablan de una, sí, como bueno, su historial financiero cuál es?
¿cuál sería ese primer consejo para una persona que hoy está viendo el video y recibe su primera tarjeta de crédito? Como esos tips o claves. Pues creo que está implícito un poco en la historia que acabo de, digamos, de describir de cómo no usar la tarjeta de crédito. Que pues uno no tiene a quién preguntarle. Muchas veces yo por lo menos en esa época, ni idea. O sea, a mí me hubiera gustado mucho haber recibido, digamos, esta información. ¿Sí? Una tarjeta de crédito como tal es buena si uno tiene un uso, llamemos de los ciclos de manera correcta, en donde apalanca uno compras que de cierta manera le permiten durar, no sé, unos 30, 45 días sin pagar intereses porque lo envía a una cuota, etcétera, y lo utiliza de una manera correcta. ¿Cuál es el consejo? El consejo es, número uno, analice muy bien qué portafolio financiero tiene, tenga muy claro cuál es el porcentaje de interés que tiene que pagar y sobre todo el corte que tiene ese producto, porque el corte hacía que usted estuviese realmente apalancándose sin pagar intereses o pagando intereses o aprovechando el tiempo que le da la tarjeta de crédito. Digamos que yo veo muchos, consumo muchas redes sociales alrededor del tema financiero y hay gente muy buena que lo explica, digamos, de manera muy detallada. Entonces yo les diría, vayan a estas cuentas de finanzas, síganlas, etcétera, porque le permiten de cierta manera entender ese producto y creo que es lo más valioso. O sea, que uno tiene que entender muy bien en qué se está metiendo en ese tema de bancos, de tarjetas de crédito y cómo darle un buen manejo, porque al final lo que está pasando ahí es que uno tiene afán de vivir o de tener ciertas cosas, que fue como la primera inversión que yo hice. En ese momento yo podía vivir sin un televisor, por ponerlo, digamos, en el ejemplo, ¿sí? Pero como está este tema en la sociedad de que el televisor, que hoy día es el celular, ¿sí? Si usted tiene un celular y tiene que ser el celular, el no sé qué, ¿sí? Entonces como que hay como una extraña competencia de, no sé, ¿sí? Que si usted no tiene entonces no sé qué, y no sé, usted empieza como a idealizarse hacia allá. Pero esos ideales y esas cosas realmente es preguntarse si realmente las necesita, ¿sí? Si realmente es algo que realmente es necesario, ¿sí? Estoy completamente de acuerdo hoy día que el celular es completamente algo fundamental. Por lo menos nosotros acá, en donde estamos todo es el celular. O sea, yo no me imagino una autopista sin Waze, por ejemplo, o sin Google, entrando por los túneles o autopistas que no conozco por acá. Entonces, evidentemente, forma parte de la tecnología, es un plus, y pues uno dice, hay ciertos equipos que no soportan ciertas cosas. Entonces, creo que el teléfono se vuelve algo esencial, pero cuando le metes este tema adicional de que yo necesito tener el celular de tal marca, de tal nivel, porque, no sé, esto me hace sentir dentro del grupo y no sé qué, etcétera, y como que ahí es donde empieza como a deformarse un poco y uno mismo a tener una cierta autopresión, ¿sí? Es algo que, digamos, si quizá alguien de pronto se lo pudiera haber dicho a uno antes, de pronto le permite a uno entender ciertas cosas. No sé si uno está atento a escucharlo, que es diferente, porque pues de pronto alguien puede haberlo dicho, oiga, no gaste tanto, porque es que, hermano, ¿cómo va a pagar eso? ¿Sí? Y yo creo que mi amigo del banco me lo dijo, en algún momento me dijo, pilas, ¿no? O sea, no se vaya a desfasar, ¿sí? Con cautela, porque puede que termine ahí enredado en un tema financiero. Eso es muy interesante porque, por ejemplo, no voy a tomar mucho tiempo, pero yo sí quiero contarles que cuando yo recibí mi primera tarjeta de crédito, la persona que me acompañó al banco es una persona que pasó por algo similar a lo que tú pasaste. Y esta persona, cuando salimos del banco, me da una hoja, una hoja donde ella escribió con su puño y letra 3 consejos. Uno, decía no diferir las cosas a más de una cuota, y me explicó lo que estás hablando de la fecha de corte y la fecha de pago. Para tomar ventaja, porque la deuda no es mala en sí,
si se utiliza para cosas que sean inversión, pero cuando tú empiezas a tener un exceso de compras que son innecesarias, como lo estaba diciendo Oscar, o simplemente para cumplir caprichos porque yo quiero es ya y no me puedo esperar a tener el ahorro del dinero sin, o sea, ir a comprar las cosas de contado, ese es uno de los grandes errores. Cuando ella me dio esa hoja, ya lo hizo del tamaño de la tarjeta, cosa de que yo lo pudiera como pegar ahí, y para mí eso fue como oro. O sea, yo cada vez que iba a usar la tarjeta de crédito, en mi caso que manejaba un negocio, simplemente la usaba para capitalizar el negocio, y una vez el negocio mismo daba los rendimientos, iba y lo pagaba. A una cuota y estabas utilizando, apalancando plata del banco. Esa es como la forma correcta, porque al final estás utilizando, digamos, una deuda que a uno le dicen muchas veces que la deuda es mala, como tú bien lo mencionas, pero al contrario, es poder aprovechar esos recursos, esas herramientas financieras en un enfoque correcto, que es precisamente, digamos, eso. Y yo creo que muchas cosas de estas nos pasan precisamente porque no existe alguien que nos esté como aconsejando o diciendo cómo hacerlo, ¿sí? Y a mí estos temas a mí me parecen muy interesantes porque sencillamente, digamos, yo fui un muchacho que quería ser profesional porque muchas veces me dijeron en la casa, usted tiene que salir, ser profesional, estudiar y demás, y eso nace desde la perspectiva del miedo de los papás de uno, porque en el pasado de ellos, el que tenía al menos el bachillerato y demás, pues salía adelante y tenía, digamos, una forma de tener una vida, digamos, abundante, futura. Y yo creo que de ahí se refugiaban muchas cosas, digamos, de esperanza futura para los hijos. Y yo creo que por eso nuestros papás, de cierta manera, nos inculcaban mucho como que hay que ser bachiller, hay que salir y hacer una carrera, cómo le ayudo, tranquilo, venga acá, yo le ayudo con las fotocopias. Lamentablemente no le puedo ayudar con la universidad, busque trabajo y demás, pero pues acá estoy apoyándolo para que usted, digamos, salga adelante, etcétera. Y yo pienso que ese es un camino que es interesante recorrerlo, ¿sí? O sea, es muy positivo. Yo pienso que la universidad le genera a una academia, le da unas bases fundamentales muy importantes para estar un poco mejor preparado para asumir otros retos. Yo pienso que la universidad es valiosa, es muy importante, ¿sí? Yo creo que se pueden desarrollar ambas cosas. Yo estoy más en la línea, por ejemplo, cuando hablamos del emprendimiento, en que si uno está en las dos se fortalecen muy bien. Porque yo creo que hay muchos emprendedores que corren con la suerte de montar un negocio sin haber pasado por una universidad y empiezan a tener, digamos, estos, llamemos escaleras que van sorteando y van avanzando poco a poco, pero sin lugar a duda lo hacen con desconocimiento en ciertas áreas que al final les terminan costando, digamos, mucho dinero. Exacto. O estrés o muchas situaciones que digamos, por fortuna esos negocios muchos siguen, pero muchos se caen y se quiebran en su totalidad precisamente por eso. Entonces yo creo que la universidad sí genera una academia interesante, importante, y lo que pienso yo es que uno tiene que, de cierta manera, tener claro qué quiere para uno. O sea, uno qué quiere, y esa es como la pregunta, pienso, más importante que uno se debería hacer, ¿sí? Lo que pasa es que hay mucho ruido, y hoy día pienso que hay más ruido que antes, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque yo anteriormente, digamos, yo entraba a un computador y me conectaba al universo de internet y estaba en Hotmail, Skype, digamos que todo este tema netamente por el computador, y el celular, digamos, no era ese portal, digamos, directo de mucha información. Entonces, todavía ya en el internet incluso había mucho ruido en esa época y uno adquiría mucha información también de ahí. Hoy día la información es así, está a un clic, está ahí, o sea, ustedes nos están viendo, es porque nosotros nos tomamos el tiempo de, digamos, de conversar estos temas, de hablarlos en nuestra experiencia, en nuestras vidas, y la intención es una intención en donde cómo esta historia le puede ayudar a esa otra persona a no quizá cometer los mismos errores. Ahorrarse un estrés. Ahorrarse, digamos, una parte.
yo pienso que hay que probar, o sea, tenga su tarjeta de crédito, por ejemplo, como lo mencionaba anteriormente, pero pues ya entendiendo un poco los espejos o historias, etcétera, le puede ayudar a entender que hay que tener cierto cuidado y que hay que fijarse en ciertos puntos para manejarlo adecuadamente. Exacto. Porque yo pienso que tenerla sí es valioso en la perspectiva financiera, claro. Y más cuando uno va a ser emprendedor. Cuando va a ser emprendedor necesita el apoyo, digamos, de los bancos, de otras empresas que requieren también, digamos, que usted tenga una estructura financiera quizá un poquito más sólida, que usted también tenga un apalancamiento en los bancos. Por supuesto. Todo ese tema pienso que es demasiado importante y valioso. Sí, sí lo es. De hecho, hoy en día, o sea, básicamente nuestra invitación es educarnos. Edúquese, infórmese antes de empezar a darle un manejo a algo que usted no sepa. Infórmese de las tasas de interés, infórmese de qué beneficios le aporta ese producto. Hoy en día muchísimas de las tarjetas de crédito, por cada compra que usted realiza con eso, le da como unos puntos que usted incluso puede redimir por tiquetes aéreos, artículos de tecnología, y eso es algo positivo. Nosotros no estamos acá ni despromocionando ni como que diciendo que sea malo, pero somos nosotros con nuestras decisiones los que hacemos que las cosas sean positivas o nos den unos resultados al final estresantes. Entonces, eso sí me parece pues como valioso para aportar ahí y como para irle dando cierre a esa parte de pues qué es lo que nosotros estamos haciendo, porque tú bien decías ahorita, como qué es lo que usted quiere, o sea, qué es lo que está buscando. Si está buscando encajar, no se preocupe que si usted se está comprando unos zapatos de marca con el chulito verde, en la semana que viene el chulo ya no va a ser verde, eso ya pasó de moda, ahora el chulo es naranja. Y entonces el estrés de no, yo necesito ahora los otros. Entonces es pensar un poco más. Me gusta mucho lo que dices del ruido, porque yo también estoy muy de acuerdo con eso. O sea, hay tanto ruido y no sé si usted que nos está viendo hoy sienta lo mismo, pero a veces es como que tanta competencia y bombardeo de consumismo, de compre aquí, compre allí, viaje aquí, viaje allá, que uno ya ni siquiera sabe, o sea, uno está como, yo ni siquiera sé si es que yo necesito esto, quiero comprar esto. Entonces sí hay que bajarle un poquito el volumen como a ese ruido externo y volver aquí como al centro, como que... y pensar qué es lo que usted realmente quiere. Yo creo que es un buen mensaje y yo quiero complementarlo con algo, y es que yo estoy seguro que muchos de ustedes, al igual que yo en mi momento, porque pues obviamente yo quería vivir eso y era súper genial, era digamos, y hoy día pues obviamente, o sea, uno quiere ir a unos buenos restaurantes, quiere disfrutar una buena comida, quiere, digamos, tener un buen viaje, ¿cierto? Yo creo que si la tarjeta de crédito me hubiera alcanzado para coger un vuelo para Nueva York y hubiera tenido visa, lo hubiera hecho en el momento. Sí. Y creo que esas cosas son valiosas. Todos esos caminos son muy valiosos, de mucho aprendizaje, pero yo creo que lo importante es poder llegar en esa etapa temprana y joven que uno tiene, donde es productivo, poder tener la capacidad y la inteligencia y el oído de poder escuchar y poder sembrar en ese momento. Porque muchos jóvenes, digamos, pasan lo mismo que yo pasé. Su universidad, esto, la cerveza el viernes, la salida con los amigos, etcétera. Pues obviamente los papás le ayudan a uno con algo de plata, la familia, uno hace rifas. Hoy día muchos están ya en redes sociales haciendo diferentes actividades digitales, entonces también reciben, digamos, algunos fondos o recursos de allí. En fin, hay todo un movimiento alrededor de esto, pero yo pienso que lo importante es eso, ese aspecto de aparentar, de tratar de encajar en algo que quizá uno no es o no se siente. Es ahí donde de cierta manera a veces como que le empieza a jugar estas malas pasadas financieras también, ¿sí? Lo digo porque lo viví, lo sé, lo conozco, y muchas veces sin tener los recursos traté de encajar en el lugar en donde yo
digamos, no quería como encajar. Pienso que en la medida en que tú vas teniendo este progreso financiero, que muchas veces es, digamos, rápido, pero rápido no es que pase un mes al otro, de un año al otro. Toda compañía tiene un tiempo, todo emprendimiento va a ir madurando poco a poco, unos más rápidos que otros, ¿sí? Pero creo que lo importante es poderse enfocar en uno y que uno se sienta en paz con uno mismo y que vaya poco a poco escalando esa escalera propia, esa identidad única. Y muchas veces no es necesario voltear a mirar a los demás como, uy, estoy quedado, no estoy quedado, yo no tengo, yo tengo, porque ahí es donde viene esa distorsión financiera. Y obviamente afuera el mercado evidentemente está buscando exactamente eso, ¿sí? El mercado de una u otra forma busca esta competencia, ¿sí? Y tiene que competir porque ya hay un punto en donde pues ya no hay más herramientas seguramente comerciales, ¿sí? O sea, ya existe un aparato, existe otro aparato y necesitan competir. Entonces, pues necesitan buscar mecanismos nuevos para que puedan, digamos, posicionar su producto dentro del mercado. Y eso está, digamos, bien para cada compañía, son perspectivas. Pero pienso que si uno se conecta con uno mismo y empieza a andar un poquito liviano y va gastando los recursos en la medida en que los va teniendo la posibilidad de tenerlos y se los brinda, creo que va a tener una tranquilidad, porque igual uno no sabe qué viene en el futuro, ¿no? Cuando vienen las crisis es cuando de cierta manera uno se vuelve y dice, no hice esto, ¿no? Tal cual en la tarjeta de crédito, cuando ya me sucedió el bloqueo, ¿de dónde va a sacar 5 millones para pagar 2 que debo? O sea, no sé qué hacer. Sí, hay una solución, pero hubo una penalidad. Y esa penalidad fue más intereses, más plata. Y evidentemente pues es lo que con esta historia o con este enfoque, pues que uno abre desde su corazón y desde sus vivencias, trata, digamos, de cierta manera de conectar con las personas y que pues puedan tener un aprendizaje. Y creo que eso genera valor. Y a mí, por lo personal, me gusta pensar que esto que hacemos, esto que grabamos, esto que nosotros le dedicamos a algo de nuestro tiempo libre, donde podamos estar disfrutando, haciendo otra cosa, etcétera, y que esto también se disfruta, pues por lo menos que ayude a alguien, ¿no? Que ayude, que permita que alguien de pronto tenga una idea diferente o se le ocurre algo, o de pronto esto le ayude, o sería muy chévere poder recibir de pronto comentarios de ustedes de, oiga, esto sí me pareció valioso, gracias por esto, por aquello, porque pues nosotros simplemente estamos conectados con la gratitud y tratar de poner una semilla en el planeta con un propósito, y que el propósito sea como, no sé, ayudar a los demás de pronto en esta perspectiva. Así es. Me gusta mucho ese mensaje para darle cierre al episodio. De verdad, 1000 gracias, porque no es nada fácil como uno decir, oiga, venga, le voy a decir cómo yo hice algo que no estuvo tan consciente. Vea, si lo puede hacer mejor, hágalo más consciente para ahorrarse como esos dolores de cabeza. Así que muchas gracias a ti por compartirnos desde la honestidad, y estoy segura que a usted que nos vio hasta el final del capítulo, esto le va a servir un montón. Si no es a usted, qué bueno, de verdad nos alegramos mucho, y compártale este episodio de pronto a alguien que sí le pueda servir. Esperamos que nos acompañen en el próximo programa, no se lo pierdan, que el tema va a estar buenísimo como siempre. Gracias por habernos acompañado en este viaje de las finanzas hoy, y nos vemos en la próxima. Gracias, pasajeros. Adiós. Ya saben, muchas tarjetas de crédito, yo veré. No. Chao.